Bien, les invito a que abran sus Biblias conmigo en el Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 36. Ya estamos terminando este hermoso capítulo. Cuando lo encuentre diga amén. Amén. Bien, vamos a dar observación a la palabra de Dios. Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Amén. En estos pasajes nuestro evangelista explica claramente por qué los hechos que acaba de mencionar, aunque puedan parecer banales, son de gran importancia en realidad. El hecho de que a nuestro Señor no se le quebrara ningún hueso, como lo observábamos en el contexto, y también que su costado fuese traspasado por la lanza de aquel soldado romano, y de allí saliese sangre y agua, no fueron simples coincidencias. Se trató de lo que Dios había dicho que debía suceder, de acuerdo a los tipos del Antiguo Testamento y de acuerdo a las profecías. En Éxodo capítulo 12 se decía explícitamente que al Cordero Pascual no se le debía romper ni un solo hueso. Es decir, al Cordero que se sacrificaba para la Pascua no se le debía quebrar ninguno de sus huesos. Todos debían mantenerse intactos. Y esto era un tipo de lo que había de suceder con nuestro Señor. Porque observamos que a los dos ladrones que estaban crucificados con él, los soldados tomaron un mazo, una maceta, y les quebraron literalmente las piernas, las rompieron para acelerar la muerte. Sin embargo, también observamos que cuando aquel soldado llega a nuestro Señor, ¿cómo le encontraron? ¿Cómo se encontraba Jesús en el momento en que los soldados llegan a él? Muerto. Ya estaba muerto. Y para cerciorarse de que realmente estaba muerto, el soldado tomó su lanza, dijimos que la atravesó en el costado de Jesús en dirección al corazón. Al parecer alcanzó a punzar el corazón de nuestro Señor, y de allí brotó agua y sangre. Y decíamos que el agua es ¿para qué se utiliza el agua? Para lavar, para limpiar. El agua representa limpieza, representa purificación. ¿Y la sangre? ¿Qué hace la sangre? Expiación del pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces de su costado brotó agua
y sangre. También había una profecía en Zacarías en donde decía que mirarían al que traspasaron, pero obviamente que no se estaba refiriendo a los soldados, sino a quienes estaba hablando esa profecía, que dice que en el futuro mirarán al que traspasaron y harán lamentación por él. A los judíos, al pueblo de Israel. ¿Y por qué dice que ellos le traspasaron? Porque ellos fueron los principales responsables de que nuestro Señor fuese a la cruz y fuese sentenciado a muerte. Aunque fueron otras manos las que lo llevaron a cabo. Se hace necesario decir que este pasaje, como muchos otros, el 36 y el 37, no significa que estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, sino que la Escritura se cumplió cuando sucedieron, y que así se demostrara el preconocimiento absoluto de Dios con respecto a los más pequeños detalles relacionados con la muerte de su Hijo amado. En este gran sacrificio nada ocurrió por accidente, como ya lo hemos resaltado. Nada fue por casualidad ni producto del azar. Todo ocurrió de acuerdo a lo previsto y determinado, fijado por Dios. Y esto nos enseña algo práctico a cada uno de nosotros, y es que si Dios ordena algo, ¿será que el hombre puede cambiarlo? Si Dios dispone algo en su soberana voluntad, ¿podrán los hombres alterar el curso de las cosas? En estos días, gran parte de los Estados Unidos y el mundo está celebrando, por un lado, el triunfo del candidato Biden y los demás lamentando la pérdida de Donald Trump. Y pensaba en esto: ¿será que un presidente o será que algún primer mandatario o primer ministro de una nación puede cambiar el curso de las cosas y del mundo para lo que ya está destinado debe ocurrir y según Dios lo ha establecido? Y sí, es verdad, bueno, que el presidente que estaba ayudaba a la iglesia y la defendía principios importantes basados en la palabra de Dios. Sí, es cierto. No sabemos cómo irá a ser con el que llega, pero lo que sabemos es que todo lo que ocurre es porque Dios ya lo ha predispuesto, y que todo lo que pase en el mundo debe ocurrir de esa forma, y nada se escapa del control soberano de Dios. Nada se escapa de su soberana voluntad. Lo que Dios ha determinado debe suceder, sucederá. Cuando estemos rodeados de peligros o de pronto sintamos temor, confiemos en que Dios tiene el absoluto control de todas las cosas y en que nada sucede sin que sea su designio y voluntad. Juan vio en los detalles de la crucifixión el perfecto cumplimiento de la ceremonia ritual más importante de Israel, de la Pascua y también de la profecía, y que Dios estaba llevando a cabo su plan redentor. Juan no se estaba lamentando diciendo: ay, los soldados, los fariseos, Pilato,
el Sanedrín, quitaron la vida del Señor. No, lo que Juan está mirando es la perspectiva de Dios y está diciendo, todo esto fue por cumplimiento de su palabra. ¿Será que nosotros también podemos entender que nada se escapa del cuidado y de la soberanía de Dios? Versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. En los siguientes versículos se describirá el funeral más importante que haya tenido lugar. Es decir, ¿el funeral de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Isaías había profetizado diciendo: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Los 4 evangelistas hacen referencia al funeral de nuestro Señor con lujo de detalles, y todos ellos mencionan a este hombre, José de Arimatea, como el principal responsable de la operación. Por curioso que parezca, cada uno menciona algo que los otros 3 omiten. Mas recopilando, sabemos que se trataba de un hombre rico, de un hombre miembro del concilio del Sanedrín, de un varón bueno y justo que esperaba el reino de Dios. Y también sabemos que él no había consentido en los hechos que llevaron a cabo sus compatriotas, es decir, en la muerte del Señor. Ahora Juan nos dice que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos. ¿Cómo así? ¿Pueden haber discípulos del Señor secretamente? ¿Qué creen ustedes? ¿Pueden haber creyentes de la secreta? James Bond espirituales. ¿Será que Dios se agrada de esta clase de cristianismo? Discípulo secretamente, es decir, seguidor de Cristo a escondidas. Al parecer, muchos judíos creían en secreto que Jesús era el Mesías y no tuvieron el valor de confesarlo antes de la crucifixión. Aún gobernantes creyeron en él, pero a causa del temor a los hombres mantuvieron por un tiempo en el anonimato, no se manifestaban. Pero pensemos en la posición en la que estaba José de Arimatea. Era un hombre rico, era maestro de Israel, perteneciente al Sanedrín, un hombre de gran influencia. No debió para él ser nada fácil confesar su fe públicamente en Jesucristo. Sin embargo, aquí lo estamos observando que está mostrándose abiertamente. Y aunque de ninguna manera podemos justificar ni defender su renuencia a confesar públicamente la fe en Jesucristo, a pesar de todo, este caso nos muestra que a veces se produce una obra en las personas sin que ellas lo exterioricen. No sabemos la forma como Dios obra en la vida de cada persona, pero sí sabemos que la gracia de Dios es multiforme y que Dios no siempre opera en todas las personas de la misma manera. Tal vez habrá algunos que se conviertan momentánea e instantáneamente, como fue el caso de quién. ¿Recuerdan un hombre que se convirtió
Pero también hubo otro en el libro de Hechos de los Apóstoles que iba camino a Damasco. Sintió al Señor y de una vez: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una conversión instantánea. Pero ese no es el caso en todas las personas. A veces Dios obra lentamente, y aunque no hayan manifestaciones externas de lo que Dios está haciendo, sin embargo Dios está obrando en el corazón de la persona, como lo estaba haciendo en el caso de este hombre llamado José de Arimatea. Tal vez muchos discípulos, al igual que José, por ahora estén temerosos, pero llegará su momento en que serán valientes en confesar a Cristo pública y decididamente. No todo lo que brilla es oro, pero tampoco es basura todo lo que parece sucio y poco vistoso en el presente. Aunque tal vez para muchos José no era un creyente, sin embargo vemos lo que Dios está haciendo en él. Y podemos pensar en cuánto daño hace el temor a los hombres. ¿Cuántas personas se dejan llevar por el qué dirán, por el qué pensarán, por la idea de los demás? José de Arimatea no había declarado públicamente su fe en Jesucristo por el temor que le producían los judíos. Y muchas veces también nosotros caemos en eso. No, yo no voy a hacer esto porque me da pena lo que puedan decir de mí, qué dirán, qué pensarán mis amigos, qué pensará mi familia. Tal vez me digan que soy un fanático o un extremista, y entonces nos dejamos llevar por lo que la gente diga, por lo que la gente piense. Pero más importante que eso es agradar a Cristo. Que podamos decir algún día, como alguien dijo: temo a Dios y no tengo por qué temer a nadie más. Que sea el temor a Dios lo que realmente nos gobierne y nos dirija, y que de esa forma eliminemos cualquier otra clase de temor. Entonces, como reflexión práctica, podemos decir que nuestro Señor no quiere cristianos secretos ni encubiertos. Él claramente ha ordenado a sus seguidores que deben de ser testigos. Hechos capítulo 1, versículo 8: y me seréis testigos. De modo que si alguien ahora se avergüenza de Jesús delante de los hombres, el Señor le dice: yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre y de los ángeles en su debido momento. Entre nuestra cristiandad debe existir más notoriedad, debemos ser más vistosos, y no tal vez de aquellos que aprovechan el horario laboral para predicar el Evangelio, ¿no? Muchos, no, pero mire, es que están en horas de trabajo. No, eso no importa, estoy predicando, estoy hablando de Cristo. Cuidado. Aunque todo tiempo es bueno para hablar del Señor, pero muchas veces también es importante que la gente vea en nosotros el testimonio. Más importante muchas veces que las mismas palabras. La gente por medio del testimonio puede decir: este es un verdadero hijo de Dios, este es un cristiano. Y también por el testimonio pueden decir: uy, no, si eso es el cristianismo, no quiero saber nada. Luego dice nuestro texto que José rogó a Pilato llevarse el cuerpo de Jesús.
La conducta de este hombre es digna de admiración. Independientemente de lo que fuese al comienzo, al final brilló con gran fuerza. Porque honró a Cristo cuando sus discípulos le abandonaron. Demostró más fe y valor que sus seguidores más cercanos. Honró a Cristo a pesar de que fuera peligroso manifestar respeto por alguien que había sido perseguido por los sumos sacerdotes y los dirigentes de Israel. Además, condenado como un malhechor. Al colocarse de parte de nuestro Señor, al confesar públicamente ser amigo de Jesucristo, este hombre estaba realmente perdiendo demasiado. Honró a Cristo cuando era un cadáver y ya no se podía hacer nada por él. Notemos que este hombre no fue con Jesús mientras el Señor estaba orando milagros o sanando a los enfermos o dando de comer. Este hombre honró al Señor cuando ya era simplemente un cadáver, mostrando amor desinteresadamente. Y es difícil determinar el por qué abandonó el miedo y se llenó de maravillosa valentía. Tal vez todo lo que ocurrió aquel día, él lo pudo presenciar y fue un testigo. Tal vez vio las horas en que se oscureció, el temblor que hubo, escuchó del velo del templo que se rasgó de arriba hacia abajo, y todas esas cosas le llevaron a la conclusión de que realmente Jesucristo era el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Las circunstancias revelan el carácter de muchos hombres, y aquí vemos a un hombre que estaba acobardado, atemorizado por el que dirán. Sin embargo, frente a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se torna valiente y va ante el procurador romano para pedir que le permita dar sepultura a nuestro Señor. Luego dice nuestro pasaje que Pilato se lo concedió. Es comprensible que Pilato estuviese dispuesto a conceder la petición de José, considerando que siempre vio a nuestro Señor libre e inocente de toda culpa. Y si por él hubiese sido, le habría puesto en libertad. Recordemos que Pilato varias veces le dice a los judíos que no hallaba en él ningún delito. Yo no encuentro delito en este hombre. Por parte de los judíos no vemos oposición alguna a la sepultura de nuestro Señor, porque recordemos que ellos mismos fueron los que pidieron que se apresurara la muerte de los crucificados para que no quedasen cuerpos expuestos en el día de reposo, en el día solemne y santo que era ese gran día de reposo. Aunque la petición de José no despertara oposición, no obstante, no olvidemos que esto destruyó su reputación y le convirtió en enemigo de Caifás. En el momento en que José se declara abiertamente seguidor y discípulo de Jesucristo, ahí mismo pierde su amistad con Caifás, con Anás y seguramente con los fariseos y los religiosos de su época. Termina nuestro texto diciendo: entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Curiosamente, un José fue el que primero tocó el cuerpo de nuestro Señor cuando nació en Belén. ¿Recuerdan quién fue? José, el carpintero, el esposo de María. Pero también un José es aquella persona que
toma el cuerpo de nuestro Señor en el momento de su muerte y en el momento de su sepultura, José de Arimatea. Seguramente José se acercó a la cruz y descolgó el cuerpo de nuestro Señor con ayuda de otros para así darle sepultura. Todo parece indicar que personalmente se hizo cargo de la situación. Si tenemos en cuenta que los judíos se contaminaban ceremonialmente si tocaban un cadáver y que esta era la tarde al día de reposo, la tarde anterior a la Pascua, entonces, ¿a qué se estaba exponiendo José de Arimatea al tocar el cuerpo muerto de nuestro Señor? ¿Qué estaba ocurriendo allí? ¿Qué pasaba? Contaminándose. Se estaba contaminando. Sin embargo, vemos que a este hombre esto no le importa. Porque cuando se trata de honrar a nuestro Señor Jesucristo, no importa lo que diga la religión o lo que digan las costumbres, no importa lo que piensen los hombres. Si queremos honrar a nuestro Señor, debemos hacerlo sin importarnos nada, como lo hizo este hombre. Cuando existe un verdadero deseo de honrar a Cristo, no importa la opinión de los demás ni lo que puedan decir. Si usted realmente quiere honrar al Señor con su vida, no habrá de importarle lo que los demás le digan, ni de lo que los demás lo puedan tildar o tachar. Tal vez haya hombres como José de Arimatea, que su presencia no sea muy fuerte en el mundo ni en la iglesia, y sin embargo que a pesar de todo sean hombres que amen a Cristo y disfruten de su amor. Personas que honren a su Señor en la tierra sin importar las consecuencias. Este hombre quería honrar a Cristo dándole una sepultura especial, y lo hizo sin importar que sus amigos, que sus colegas, que sus compatriotas después terminarán dándole la espalda. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Este pasaje indica que Nicodemo también estaba como voluntario ayudando a sepultar a nuestro Señor, y no vaciló en participar de la buena obra de José. Estos dos hombres eran adinerados, fariseos, miembros influyentes del Sanedrín y maestros de Israel. Seguramente cuando Nicodemo vio el valor con que José deseó honrar el cuerpo de nuestro Señor, ¿qué quiso él hacer? Al ver a José tan decidido, colaborar, ayudar a hacer lo mismo. Se sintió conmovido, su temor desapareció y de inmediato ofreció su ayuda. Fue así que quien empezó de noche buscando a Jesús, recordemos que él había sentido miedo y vino a Jesús, parece que en la noche, seguramente quería tener un encuentro con Cristo, pero que no fuese tan público por la situación en la que se encontraba, que era muy parecida a la de José. Sin embargo, acabó confesándole abiertamente ante el mundo y a plena luz del día. El caso de Nicodemo nos muestra que no debemos dar por perdido a nadie. A nadie que empiece buscando a Cristo tímida y ocultamente. Recuerdo que en cierto lugar había un hermano que llegaba los domingos con su Biblia, pero era bastante chistoso verlo porque él llegaba con su Biblia debajo del brazo,
todos los domingos y empezaba a desenvolver. Y entonces sacaba una bolsa, sacaba periódico, eso era quite y quite envolturas como una chocolatina para sacar la Biblia. Seguramente le daba vergüenza que lo vieran cargando la Biblia debajo del brazo, ¿no? Pero ¿cómo sabemos lo que Dios haga con estas vidas? Seguramente este fue el caso que nos está mostrando aquí la palabra de Dios en esta mañana. José y Nicodemo estaban temerosos, vacilantes, y sin embargo ahora los vemos valientes y decididos, demostrando su fe en Jesucristo. A menudo los árboles más sólidos y robustos son los que más tardan en crecer. Interesante. Y de la misma forma, ese proceso, esa obra que Dios está realizando en la vida de algunos, se verá más adelante cuando empiecen a dar frutos y sean como árboles plantados junto a corrientes de aguas. No hay duda en que los elegidos de Dios son guiados a Cristo, pero no todos con la misma velocidad ni con las mismas experiencias. Entonces no espere, mi hermano, que su familiar, que la persona por la que usted está orando se convierta al Señor de la misma forma que usted lo ha hecho. Porque como ya lo dije, Dios obra de muchas maneras diferentes. Y tal vez la semilla ya está en algunos, y por allá debajo de la tierra está produciéndose un milagro, y no se ve nada, y no pasa nada, y miramos y decimos, no, ahí no hay nada, pero realmente está ocurriendo algo, y en su debido momento saldrá a la luz y se manifestará. Tal vez en su primera entrevista con Jesús, Nicodemo no entendió la referencia de la serpiente levantada en el desierto. Recuerdan que en el capítulo 3 observamos que nuestro Señor le había dicho a este hombre, que primero le había enfatizado acerca del nuevo nacimiento. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y luego le dice, porque de la manera que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 3:15. Y tal vez este hombre no entendió la figura con la que nuestro Señor le estaba hablando, pero ahora al verle allí crucificado, al verle allí levantado sobre ese madero en maldición, entendió las palabras del Señor, entendió que debía mirar a Cristo por la fe para ser sanado y para ser salvado. Y aquí tenemos una prueba extraordinaria de que la muerte de Cristo fue más vivificadora que su vida. En el proceso de la muerte de nuestro Señor, 4 hombres fueron convertidos. ¿El primero cuál fue? ¿Cuál sería el primero de ellos? El ladrón que se arrepintió. El segundo, el centurión romano, que proclamó a Cristo como el verdadero Hijo de Dios. Recuerdan que un centurión romano dijo, verdaderamente este hombre es Hijo de Dios. Tercero, José de Arimatea. Cuarto, Nicodemo. ¿Recuerdan las palabras que nuestro Señor había dicho? Que si Él moría, los atraería a sí mismo. Después sería levantado, dice que los atraería a sí mismo. Y esto ya se empezaba a cumplir aquí. Cristo estaba atrayendo a sí mismo a personas. Los dos últimos, José y Nicodemo, dejaron de encubrirse y al aflorar en ellos la fe, empezaron a actuar.
Tan pronto creen en el Señor, ¿qué hacen? Orar, actuar, porque la fe sin obras, ¿cómo es? Muerta. Cuando creemos en el Señor, debemos empezar a andar en esa fe. Al meditar en Jesús y su muerte, debemos llegar a lo mismo: creer, proclamar y actuar. Creer, proclamar y actuar. Eso es lo que debemos hacer. Si usted ha creído en Cristo, debe empezar a testificar de Él, a dar testimonio, a hablar a otros. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor está necesitada de Dios? Mire, a veces pensamos, no, pero es que a un rico no hay que predicarle porque el rico lo tiene todo. ¿Cuánto nos equivocamos? Este par de hombres eran ricos, y bien ricos, pudientes en Israel, y sin embargo vemos que necesitaban, al igual que los pobres, pescadores y publicanos, a Jesucristo. Todos necesitan a Cristo, todos necesitamos de Él. Las diferencias sociales no hacen excepciones. La costumbre judía de la sepultura consistía en envolver el cuerpo de pies a cabeza en tiras de lino empapadas de una mezcla de resina con especies. Mirra y aloes se mencionan acá. Eran ingredientes muy aromáticos y antisépticos. Se envolvía el cuerpo en lienzo de lino para preservarlo un poco y para que el hedor no fuera tan fuerte. Imagínense la descomposición de un cuerpo, de un cadáver en el Medio Oriente, en el que el clima es bastante fuerte, pues sería también desagradable, ¿no? Entonces lo que hacían era envolverlo en estas especies y de esta forma para que no digamos que no oliera, porque igual de todas maneras se iba a descomponer, pero sí para tratar de alguna forma de disimular y de conservar, de preservar más el cuerpo. Ahora, la cantidad que se menciona aquí, 100 libras, parece que fue algo extravagante, aunque las libras de esa época correspondían algo menos a las libras que nosotros conocemos de 500 gramos. Pero sí se puede decir que era alrededor de 33 kilogramos de especies aromáticas para contrarrestar el hedor de la descomposición. Entonces, imagínense, eso tuvo que haber sido bastante, 33 kilogramos. 100 libras que además indicaban el entierro de Jesús como el de un rey. Imagínense que estas especies debían de ser bien, pero bien costosas. No serían tan fáciles de conseguir. ¿Recuerdan cuál fue uno de los presentes que le trajeron aquellos reyes que vinieron del oriente cuando vinieron a visitar al recién nacido rey? Uno de los presentes que uno de estos reyes trajo, ¿cuál fue? La mirra. Y aquí se vuelve a mencionar. Aquí se vuelve a mencionar. Entonces, si fue un regalo que ofreció un rey a otro rey, es porque era costoso. Ahora, imagínense cuánto debió gastar Nicodemo en esas 100 libras de especies y de aloes, de mirra y aloes. ¿Cuánto le debió valer eso? Bastante, ¿no? Nicodemo demostró su generosidad y riqueza al traer semejante porción de mirra y aloes, pero también demostró su devoción que lamentaba la timidez anterior. De Nicodemo podemos aprender algo, y es que cuando vemos algo o hagamos algo para Cristo, ¿cómo debemos hacerlo?
cuando queramos honrar a nuestro Señor con algo o hacer algo para Él, ¿cómo debemos hacerlo? Con generosidad, con liberalidad, con disposición. El Señor se merece, ¿qué cosa? Lo mejor, todo se lo merece el Señor. ¿Qué le podemos dar a Él? Como dijo Salomón cuando edificó este templo tan impresionante, en oro, en mármol, madera de la más fina, artistas que llegaron del mundo para hacer algo muy especial para ese templo, y Salomón dice allí en ese contexto, dice: Señor, ¿qué te podemos dar a ti si todo es tuyo? Pero de lo que hemos recibido de tu mano, de eso te damos. Igual deberíamos hacer nosotros, y también aprender de David cuando dice: no ofreceré al Señor algo que no me cueste. Le damos al Señor lo mejor, le damos al Señor lo mejor con nuestras vidas, con nuestro tiempo, le damos al Señor lo mejor con lo que somos, o le damos las obras. Muchos le están dando al Señor las obras. Ay, Señor, primero mi familia, primero mi tiempo, primero mi trabajo, primero mis cosas, primero mi estudio, primero mi universidad. Y pues para ti, Señor, lo que sobre. Pero no debería ser así. El Señor se merece lo mejor que le podamos ofrecer, y ojalá que sea algo que nos cueste. Al igual que la mujer que ungió al Señor con el perfume de nardo puro, sin importar el costo, ¿recuerdan? Aquella mujer que desbordó en un acto de adoración, quebrando el frasco de alabastro y derramando ese perfume de nardo puro, rindiendo su vida en adoración al Señor. Debemos ofrecer al Señor lo mejor que tengamos, así como también aquí observamos que lo hizo Nicodemo. Entonces, qué interesante, ¿no? Podemos aprender de todo, y esta mañana el Señor nos muestra que podemos aprender de José de Arimatea, que podemos aprender de Nicodemo, podemos aprender de todas las cosas que están escritas, porque lo que antes se escribió para nuestra enseñanza y para nuestra edificación.